Esta es la segunda parte del podcast de esta semana y hoy tenemos una película que salió en el 2015. Es una película que hoy en día parece que tiene más sentido y yo creo que hoy en día da mucho más miedo que cuando fue en el 2015, que parecía algo muy lejano. Y la película es Ex Machina. Ok, así que Flavio, bienvenido a esta segunda parte. ¿Qué te pareció esta película? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿La recordabas? ¿Qué Sí, pasó? sí la recordaba. Justamente creo que me di cuenta que es la única película que he visto de este director, Alex Garland, que creo que desde que la vi me quedó muy marcado su estilo, a pesar de que no he visto ninguna de sus otras películas. De hecho, él tiene una que va a salir que se llama Civil War, que se ve muy interesante. Y creo que es este director que, no sé, o sea, se me hace como estos directores como que siempre tienen algo que decir y como pensando más que nada en el género de ciencia ficción. Una de las definiciones que a mí me enseñaron leí en un libro y también lo vi en un seminario de qué es la ciencia ficción es realmente esta cuestión de o sea que se produce un fenómeno que se llama el extrañamiento cognitivo, que es esta cuestión en la que a través de una alteración de una cuestión de la realidad, casi siempre a partir de tecnología o de algo que tiene una cuestión científica, como que te alejan de la situación que está pasando, ¿no? Es como si con la fantasía con los dragones, en la ciencia ficción usan la ciencia o usan estas cuestiones lógicas para darte a entender que esta realidad es extraña a la que estás viviendo. Pero al mismo tiempo, en ese ejercicio, también lo que intentan hacer es que tú en ese eh, ejercicio de separarte de esa realidad, te des cuenta que esa realidad tiene muchas semejanzas a lo tuyo. Entonces lo que quiere decir es que la ciencia ficción realmente no está diciendo algo sobre el futuro, sino sobre nuestro presente, ¿no? Y lo puedes ver como en los clásicos de ciencia ficción, con Aldous Huxley, Un Mundo Feliz. Y creo que esta película en particular, más allá de también hablar de la IA, y creo que sí es algo que como que es medio chistoso porque al final está pasando ahorita, también habla de nuestra relación como con la tecnología y como con esta cuestión Sí. de cómo no podemos escapar de estas imperfecciones humanas, ¿no? Y eso se me hace muy interesante. Siento que ese director lo resalta muy bien. Y no es una película tan llamativa, o sea, no tiene tanto presupuesto. Pero fue muy buena película. Sí, yo creo que es una película que fue muy sencilla. Sí, Pero déjame decirte que si uno quiere hablar de buenos efectos especiales, es lo que te iba a esa es decir. una película que tuvo muy buenos efectos especiales. De hecho, Porque ganó el nunca Oscar. sabes exacto, ganó el Oscar. Y realmente nunca sabes qué es real y qué no es real. O sea, obviamente sabes que el robot, cuando te dicen que es un robot, pues es un robot, ¿verdad? Pero Pero esa que se escena de ve muy cuando bien. O sea, es del 2015, ¿eh? O sea, se ve bastante bien 10 y lo que años más me gusta, casi. o sea, fuera de también como los efectos especiales, esa escena de cuando el güey se corta la Mm. muñeca para ver si no es un robot o no, o sea, me dio una sensación muy extraña ahorita con todo lo que está pasando con los videos. En la semana tú me compartiste un video que en Twitter decían que era de IA y yo también dudé Que de era que es IA mentira. o no era. Pero, güey, ya estamos en eso. O sea, de que ya no sabemos qué es verdad, qué no es verdad. O sea, podré ser yo un robot en un futuro y ya no saber. O sea, como que esas cuestiones que a veces eran, o sí, ejercicios sobre hablar de cierta naturaleza humana. Ahorita ya nos tenemos que enfrentar con eso de una manera como sociedad, ¿no? Ya no es un ejercicio filosófico ni artístico. Que esta película yo creo que lo es, porque realmente, aunque sí sea visionaria, pues obviamente no sabía que iba a pasar tan rápido. O sea, no sabemos qué es lo que va a pasar después, Que ¿no? no estábamos ahí, ¿verdad? Obviamente todavía no tenemos un robot en la sociedad que no, bueno, no sabemos, pero no creo que estemos ahí todavía, ¿verdad? Pero a Pero ver, sí igual y tal estamos vez. en la cosa de video que es muy similar, pero vamos a hablar un poco de la película para todos Ujú. aquellos que lleven 9 años sin ver esta película y no sepan de qué se trata. Pero bueno, es una película que básicamente habla es un joven que es invitado a la casa de un güey súper rico, que es súper famoso en la que tecnología y es. todo, ¿no? Que sería como aquí, Un como Mark el Zuckerberg. dueño. El dueño de Elon como. Musk. Más que bueno, es como un Elon Musk, un Mark Zuckerberg, pero la tecnología de la que es dueño es como un tipo Google, ¿no? Hablan del motor de búsqueda, que se me hizo algo Sí. interesante.
porque eso lo hace posible. Y de hecho lo hicieron, güey. O sea, es lo que están haciendo. No, básicamente él dice, utilicé toda mi infraestructura como esta empresa que tiene acceso a toda su información y con eso modelé mi IA. ¿Qué es lo que hicieron? Es lo que están Que es haciendo ahorita. básicamente data, ¿no? Al final de cuentas. Sí, sí, sí. Obvio, que por eso todos dicen Google debería dominar este espacio, porque son los dueños de toda la data. Y Eh, básicamente, o sea, lo invita justo a ver esta inteligencia artificial que creó, ¿no? A este joven. sí, exacto. Él llega como invitado a la casa y bueno, él está para hacer el test, ¿no? Que es el famoso Turing Test. Entonces, ¿cuál es el Turing Test? Lo mencionan ahí, pero El examen de básicamente el Turing. Turing Test fue por Alan Turing. Me encanta cuando tú haces una cosa y le pones tu apellido, ¿no? Más fácil, ¿no? Pum. Fue en 1950 donde él decía que básicamente es un test, un examen, una prueba, donde tienes a un juez humano y tienes a varios concursantes o personas donde van a hacer, es una prueba de texto, en este caso era de texto, y obviamente el juez no sabe quién es la máquina. Él sabe que hay una máquina, pero no sabe quién es la máquina. Y aquí el chiste es ver cómo la máquina da los mismos resultados que un ser humano. Es decir, que ya no puedes diferenciar entre un ser humano, entre la inteligencia de un ser humano y la inteligencia de una máquina, que es básicamente la premisa de esta película, ¿no? Sí, 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 como que básicamente el, en el examen el juez recibe los textos de todos los participantes y él tiene que juzgar si a alguno le suena como máquina, ¿no? Y ese es Exacto. como el límite de Turing, ¿no? De que si no puedes pasar este límite, pues realmente no eres una inteligencia artificial, ¿no? Que alguna vez yo leí que realmente ese examen no era para tomarse así como en serio, o sea, no puedes medir una IA a partir de solo un juez humano, sino que era más un ejercicio otra vez medio filosófico, ¿no? De Sí, bueno, que a ver, yo creo que sí, 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 es de 1950, no creo que sí, obviamente no se tenían las usara para el capacidades AI, para... güey. No creo que tenían ni la imaginación de que iba a existir un AI en ese momento. Ajá, o sea, tal vez podían imaginarse teóricamente lo que podía pasar, que se me hizo muy interesante porque también me recordó esta película, de hecho le hace mención a Oppenheimer, en una de las frases, ¿no? Que dice, I am the killer of worlds, ¿no? Cuando están hablando justamente este joven con este dueño de esta tecnología que hizo estas IAs. Porque justamente te vas dando cuenta de que lo que él, el billonario, el dueño de esta empresa, quiere hacer con esta persona que invitó a su casa, que es muy interesante su casa porque está como abajo, está como hundida como en Es este como un bosque. búnker. Es un búnker, pero también como que tiene o sea, se me hizo interesante que es como muy tecnológico, pero al mismo tiempo también combina mucho lo natural, ¿no? Ves siempre los árboles, o trata como que justamente abajo de la tierra, como medio orgánico, pero tecnológico. O sea, me gustan mucho las decisiones visuales y cómo aprovecha el espacio sin ser tan llamativo. O sea, sí, los efectos son interesantes, pero al final solo son personas hablando, ¿no? O sea, al final hay una escena un poco más violenta, pero en realidad la mayoría de la película son güeyes hablando, toda la película. Y me hace muy interesante los distintivos visuales que usa, desde la luz roja o cosas así. Sí. Y, y bueno, la idea es que justo le hace hacer este examen que para identificar si tu inteligencia artificial ya se podría considerar inteligencia artificial porque él ya no, como que ya no puede distinguir entre si es humana o robot, ¿no? O máquina. Y son ciertas sesiones a las que él, como literal, los pone a hablar, ¿no? A través de una como pantalla de cristal. Bueno, está como un cristal dividiéndolos. Como un cristal Nunca se de puede. vidrio, sí, sí, sí. Ajá. Y luego, ok, pasa una escena donde se va el sistema, se va la luz, y ahí es donde él se empieza a cuestionar, ¿no? Si realmente ella, Eva, y Eva, es Eva, ¿no? El Ava, robot. Ava, 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 ¿no? Ava, Ava. Todo Ava, Abaco. mundo que haga algo de ciencia ficción le va a poner Adán, Eva o uno de esos dos, ¿no? Sí, sí, sí. O Ava. Y entonces se va el sistema, la luz, lo que sea, y ella le dice así como no confíes en él, ¿no? Todo lo que te diga te está mintiendo. Sí. Y él se empieza a cuestionar si realmente ella es, o sea, como dice, ¿qué onda, no? Y de ahí empieza Que a avanzar más y hay más acercamiento. Sí, que ahí se me hizo súper interesante esas decisiones. O sea, por eso me acuerdo mucho de como el estilo de ese director, porque siento que lo hace muy interesante con una premisa muy simple, ¿no? Está esta máquina, pero desde muy temprano en la película tienes esta cuestión de intriga.
creo que eso es lo que lo hace interesante, ¿no? De como la inteligencia artificial como que se empieza a rebelar contra su creador y como que todo el tiempo, por esta cuestión de que estás examinándolo, que es lo que se me hace muy interesante, como que siempre hay una alerta, ¿no? De que me estarán viendo, quién me estará evaluando, qué es lo que están evaluando, cuál es el resultado que queremos llegar. Y creo que hasta el final la película sigue usando esa metáfora del examen para decir, o sea, realmente podemos medir algo que va más allá de nosotros. Porque a medida de que van enfrentándose, bueno, este personaje va conociendo más a Eva, y creo que son 7 sesiones las que tiene durante toda la película. Esta película se divide en las sesiones que tienen ellos dos, y donde a veces hablan de cosas así de, ay, ¿tú qué piensas? Y mírame con el vestido, que parece como una película romántica, ¿sabes? Lo que también me gusta, como que juega mucho como, a veces cómo se siente con los géneros, ¿no? En algún momento la Eva empieza como, parece como que le gusta, ¿no? Y como que el personaje medio se la Sí. cree y le dice al creador, oye, es que, ¿por qué la hiciste con sexualidad o como para qué? Y ahí se viene una serie también de discusiones muy interesantes, que para empezar, aquí también, o sea, Oscar Isaac es uno de los actores que siempre que lo veo, sé que no me va a decepcionar. Siempre que lo veo en pantalla me gusta mucho cómo es. Aquí me gusta mucho su personaje. Pero no sé, tú qué pensabas de todas esas escenas donde incluso hasta hablan de Pollock en alguna. Sí, creo que, a ver, creo que es común este tema de, lo vemos también en películas como Hair, donde o sea, para algunas personas es difícil el imaginarse el cómo te vas a enamorar de una máquina, de algo así, Mm. pero que es muy probable, o sea, es muy O sea, posible con mucha gente. ya pasó aquí con este IA que se llamaba Réplica y que luego le cambiaron el algoritmo y la gente ya luego se quería como suicidar porque le habían cambiado a su novia. O sea, creo que eso es lo interesante porque habla mucho de una cuestión de como, o sea, no es tanto la tecnología, es más bien como nosotros nos relacionamos con la tecnología, ¿no? Y las que lo queremos ver como personas. Nosotros siempre queremos ver todo como personas y que tiene historias, ¿no? Aunque luego las máquinas no tienen historia. O es como a veces las mascotas, muchas veces las humanizamos, ¿no? O sea, no estoy diciendo que esté mal ni nada, pero a veces puedes pensar de más, ¿no? O sea, hay veces que todas estas cosas nos las inventamos y pensamos que todo es así, esa realidad, pero es una historia y una máquina obviamente no va a pensar de esa manera. O sea, es otro como ser, otro, otra cosa que no es humana, ¿no? Pero No podría, se o nos sea, igual. podría pensar, o sea, podría llegar el momento en el que sí, o sea, porque, o sea, sí puede llegar ese momento en el que, al final de cuentas, tu perro, o sea, no puedes negar que el perro siente algo por ti, o sea, yo Sí, sí creo que claro. siente algo por ti, aunque su inteligencia sea diferente, pero ¿por qué no va a poder una máquina llegar a sentir? O sea, eso es, O sea, o creo sea, que ¿por qué si lo no? llegan, creo que más que nada no es como nosotros lo creemos. O sea, en alguna parte de la película dice es que lo que tú estás haciendo es como una cuestión de dioses, ¿no? Le dice a Sí, sí. a este güey que dice. Y me recordó a un poema de un poeta que se llama Rainer Maria Rilke, que él hablaba en una serie de poemas que se llama Las Elegías de Duino, sobre cómo es enfrentarse a la muerte y llegar frente a los dioses, ¿no? Y dice, si realmente vieras un ángel, o sea, te das cuenta que la belleza es el principio de lo terrible, ¿no? Porque lo realmente bello va más allá de nuestra comprensión, que realmente si un ángel te muestra su verdadera forma, o sea, te destruiría por completo porque no lo podrías entender, ¿no? Sería algo que ni siquiera sabes que para ti es bello porque trasciende tu plano terrenal. En este sentido, yo siento que como que aquí parece que la IA, o sea, nosotros siempre pensamos que la tecnología es similar a nosotros, cuando yo creo que aquí lo que justamente nos están mostrando es que si una tecnología fuera realmente más inteligente que nosotros, conocería lo que estamos pensando y usaría eso a su favor. O usaría Obvio, eso obvio, obvio. para sus propias cosas. Pero al mismo tiempo no sabes cuáles son sus motivaciones, aunque esté modelada hacia los humanos. O sea, está siempre esta cuestión, esta duda. Pero también pasa con los humanos, ¿no? O sea, nunca sabes realmente las motivaciones de alguien. Te puede decir una cosa y te puede cambiar, ¿no? O es Nah. esta cuestión caótica. Y eso es lo que es esta inteligencia artificial, que al principio parece que es una cosa o algo que como, es esta inteligencia artificial que está enamorando, ¿no? Y poco a poco te lo van cambiando. Sí, que a ver, que lo que pasa es esto, ¿no? Que es el gran peligro de las inteligencias artificiales, que una vez que ellas ya piensen por sí mismas, por ellas solas, pues ya es su pensamiento, no vas a poder entenderlo. Ya es un pensamiento que, o sea, está fuera de tu control, que es el mismo problema
que todos se están preguntando hoy en día. Ok, una vez que el IA ya sea tan potente, que sea más inteligente que cualquier ser humano, ¿cómo lo vas a controlar? ¿Me entiendes? No va a haber un botón para apagarlo y, bueno, ya vamos a regresar a Facebook y a social media y a seguir la vida como era antes, ¿no? Sino que todo ya va a cambiar, porque literalmente va a ser incontrolable. Ya. Sí, y es algo curioso porque justamente en la semana estaba leyendo hicieron una investigación sobre el uso de ChatGPT en la academia y decían que se ha visto el uso de ciertas palabras que ha aumentado el uso de ciertas palabras en estos como ensayos de la academia desde que está ChatGPT. O sea, palabras como innovador, meticuloso, notable, versátil, intrincado, memorable. O sea, se ve como un pico de que subieron como del 10, 34 veces más, 11 veces más estas palabras, porque muchos ya los están utilizando para decir sus ideas. O sea, muchos papers o muchas investigaciones académicas de personas que se dedican a investigar y leer, ya lo están haciendo. Y lo que yo, o sea, más allá de como las cuestiones éticas de, o sea, es tu trabajo, ¿no? O sea, al final yo también lo uso para mi propio trabajo. Es como esta cuestión de esta manera en la que nosotros estamos haciendo el conocimiento, estamos escribiendo, al final está cambiando la manera en la que nosotros producimos ese mismo Sí. conocimiento o cómo dependemos de la herramienta, ¿no? Va a llegar un momento en el que ya no vamos a recordar cómo lo hacíamos antes, ¿no? Como ahorita ya no recordamos cómo antes hacían otras cosas las personas. Puede ser para bien o para mal, pero en esta cuestión, como que yo dudo así como fundamentalmente está cambiando la manera en la que nosotros, la tecnología es parte de nuestras vidas y cómo eso nos permite hacer cosas o no. O sea, yo ya sé que hay muchas personas que ya no van a saber cómo escribir desde cero, como antes yo lo hacía y era como esta angustia todavía más, ¿no? O sea, porque ahorita ya tienes ChatGPT y te puedas dar esto. Un dato muy interesante es que este tipo de cosas, de estos usos de ChatGPT en esta investigación, se daban cuenta que la mayoría de los papeles donde encontraban estas palabras eran los que se entregaban cada vez más cerca del deadline. O sea, mientras más había presión de entregar algo, más usaban ChatGPT y las personas que estaban más preparadas lo entregaban desde antes y tenían una investigación original, no había el uso de estas palabras y lo entregaban muchísimo antes del deadline. Que se me hace muy curioso porque es una cuestión muy humana, ¿no? Que es lo que habla esta película. Como que al final el peligro no es tanto la tecnología, sino cómo usamos la tecnología y cómo no podemos Sí. separar la humanidad de esta inteligencia que es una superinteligencia, pero al final seguimos siendo nosotros, ¿no? Humanos y, pues sí, animales, no sé, Pe- imperfectos. a ver, pero yo creo que ahorita tenemos la ventaja de que sabemos cómo es agarrar un libro, ir, verificar y saber las cosas. Pero va a llegar un momento como mencionas. O sea, hoy en día te pueden decir, se cayó un puente, güey. Y va a haber un video donde hay un barco y se cae el puente, ¿no? Mm, Mañana no sabes, o sea, puede que puedas modificar ese puente y pongan una bomba y se vea exactamente igual. Y es tanto el AI y es tan poderoso que puede propagar esa información por todos lados. Y si no estuviste en ese momento grabando, nunca vas a saber cuál fue la verdad. Y lo ves hoy sí. en día con gente, cada vez lo ves más. Hay gente que pone, algo curioso que yo vi hace poco fue cómo gente pone en post una mansión que es AI, ¿no? O sea, inteligencia artificial, cien Sí. por ciento dice mi mansión. Y dices, cualquiera, tal vez un joven, alguien, va a decir, bueno, esto es, o sea, es claro que esto es falso. Pero mucha gente le pone, wow, me encanta, wow, qué padre casa, ay, qué buen arquitecto. O sea, obviamente es gente más mayor, suele ser, pero hay de todo, al final de cuentas. Y esta forma de que no vamos a entender la realidad y qué es lo real y qué no es real, va a ser difícil, que nos va a hacer cortarnos los brazos, güey, para ver si nosotros mismos somos reales, como pasa en la película, ¿no? Donde Sí. te llegas a preguntar qué, o sea, ¿qué es esto? O sea, ¿soy real yo? O sea, Sí. ¿qué? Porque poco a poco te vas dando cuenta que en realidad lo que está haciendo Eva es como este juego de manipulación, ¿no? Porque poco a poco también el personaje, el joven que va a hacer este examen, pues está cuestionándole al creador de, o sea, te das cuenta que
como que ella está haciendo esto y cosas así. Poco a poco el creador se va dando cuenta de todo esto, que se me hizo muy interesante porque nunca sabes si lo está haciendo a propósito o como que si realmente es Sí. como un experimento. Siempre estás como este juego de intriga. Y me gusta mucho esa dinámica entre los dos que siempre se ve hasta el final, ¿no? Pero antes de llegar al final, me gustó mucho esa parte que tiene que ver con esto que estamos hablando, de cuando están viendo una pintura de Pollock, ¿no? Que yo quería preguntarte tú que pintas, ¿no? En algún momento hablan justo de, o sea, cómo hacía las pinturas Pollock, que al final no era una cuestión ni 100% consciente ni 100% al azar, ¿no? Que era como que entraba en este trance y del que incluso yo he hablado de que también creo que es parte del proceso de escribir, de como que te dejas llevar, pero al mismo tiempo te dejas llevar porque ya lo llevas mucho tiempo haciéndolo. Y entre más lo haces, más puedes hacer ese ejercicio de crear algo a partir de como este estado de flujo, de flow, no sé cómo le llaman, y que era Sí. se ve mucho en las pinturas de Pollock, ¿no? Que son muy caóticas, pero sin embargo nunca es el mismo caos. Mencionan también que es como que al final eso es como algo que la IA nunca va a llegar a ser 100%, ¿no? Porque el arte siempre viene de esta cuestión como imperfecta humana y ellos piensan todo, ¿no? No pueden no pensar, ¿no? Era como esta otra película, no me acuerdo cuál, Sí, pero al final de que no cuentas, puedes olvidar. Ajá. o sea, llega esta misma pregunta, ¿no? Donde mucha gente dice, ah, pero el AI no va a... Pero al final, pues tal vez sí lo puedes hacer, o sea, ¿por qué no? O sea, es que yo creo que el ser humano en sí nos damos como este lugar especial donde nosotros somos como lo mejor que hay en esta tierra, ¿no? O sea, y al final de cuentas, ¿por qué el AI no va a poder hacer algo si esto, si tiene mucho más información que tú, si tiene mucho eh, más conocimiento que tú? Al final de cuentas, no sé, porque ya es una pregunta mucho más existencial, ¿no? Donde te preguntas si realmente, a ver, yo soy replicable totalmente. Tú eres tal vez replicable totalmente. Al final de cuentas, no eres, lo eres, Flavio, no te vayas a sentir mal, pero no eres tan especial. Al final, tal vez no somos tan especiales, ¿no? O sea, cuando tú lees cosas del pasado, de el Homo sapiens, de cosas así, te das cuenta de lo básico que éramos. O sea, realmente éramos Sí. mucho más básicos. Y hemos evolucionado en millones de años, miles de años. Y, y obviamente los pasos se ven más grandes, pero al final de cuentas, o sea, empezamos y mm, cazando mamuts y escondiéndonos en una cueva hasta que existió el fuego y cosas así. Pero también es algo como que justo hablan en la película, ¿no? Que cuando le preguntan cómo hiciste el cerebro de Eva, ¿no? Dice, al final hice todo, o sea, agarré toda esta investigación, pero me di cuenta que lo que yo podría agarrar de un motor de búsqueda no era qué era lo que la gente buscaba, sino cómo buscaba, qué tipo de comportamientos usaba. Y eso es algo muy interesante porque yo alguna vez leía un libro de Google sobre Google y cómo, como investigaciones de la gente usando esos motores de búsqueda de que la gente utiliza Google como si fuera su confidant, ¿no? Su persona Sí, como de confianza. Y como que había muchas cuestiones de, por ejemplo, búsquedas en Año Nuevo de me quiero separar de mi pareja o realmente lo amo o en Navidad de realmente quiero cambiar. O sea, como cosas así como que le preguntarías a tu subconsciente, pero se la preguntas a la sí. computadora, al celular. Y él decía, usamos eso, ese comportamiento, en esta película de ciencia ficción, por eso se me pareció muy interesante, para alimentar la inteligencia de nuestro modelo, ¿no? Nuestro modelo es caótico. Y creo que es justamente parte de ese comentario que dicen de Pollock, ¿no? O sea, si haces una inteligencia perfecta o una tecnología perfecta, al final creo que parte de lo que hace esto humano, o sea, tal vez no así, todos somos replicables, pero lo que lo hace específico, lo que lo hace único es Eres esta tú. imperfección. Y ajá, que es una imperfección, como que olvidas, no sabes realmente qué es lo que estás haciendo. O sea, un robot no puede olvidar. Un robot tiene que saber qué es lo que está haciendo específicamente porque para eso está programado. Y que como que muchas de las cosas que hacemos del arte es utilizar esa debilidad humana que es pues que nos decaemos o como que justamente no todo lo que hacemos es único, perfecto, intachable para hacer cosas que la gente recuerda, ¿no? Eso es lo que siempre recuerda, ¿no? Y es parte como de ese comentario de, ¿podremos llegar a ser una inteligencia así? O sea, más inteligente que nosotros, pero al mismo tiempo con esas imperfecciones que al final nos hacen humanos o nos hicieron llegar a este nivel de cognición. Y ese es Pues que el al punto final donde se sí vuelve se puede, o interesante. sea, sí, exacto, pero al final podría, o sea, existe la posibilidad, Todavía aunque no. O sea, no, ChatGPT no ha hoy en llegado a día eso. no.
pero si hay una inteligencia que es superior al ser humano y que, o sea, tal vez no imperfecta, pero que sí puede hacer todo, o sea, que realmente no necesite, o que quepa, ¿no? O sea, no sé, es algo que me gusta pensar, a veces no tanto, pero sí. eh, Pero esta película justo alza esa pregunta, ¿no? Y hasta el final de cómo justo están en esta intriga de que poco a poco se enamora el chavo de Eva, ¿no? sí, Pero como que el dueño de esta empresa le dice, pues ya vi que como que aquí hay algo, se da cuenta de que están hablando cuando se van estos apagones y como que prende la cámara en un momento de así como para escucharlos. Y como que te das cuenta como que está en esta intriga de que si le quiere ayudar a escapar a Eva y como que él también se da cuenta que justamente tiene estos modelos que al final las maltrata, ¿no? Que también era algo que pensaba. Una de las cosas que luego también sí, sirve la ciencia ficción es como para hablar de estas relaciones entre hombres y mujeres y cómo se cosifican a las mujeres. Y hablan de eso, ¿no? De cómo, o sea, por ejemplo, Alex, se ha demostrado que las personas se sienten más cómodas cuando sus asistentes de voz tienen voz de mujer. ¿No? Porque cuando tiene un voz de hombre, como que siente que es su jefe. Y cuando están con una Alexa o cualquier otra voz de mujer, se siente como, a ti sí te puedo pedir cosas, ¿no? Y esta cuestión se resalta en esta película de que tiene todos estos modelos mujeres y los maltrata, pues hasta los encierra, no los deja salir y luego los robots de la desesperación se rompen las manos. Hay cosas muy impactantes, pero que tiene que ver con esa cuestión de la relación entre hombres y mujeres. sí, no, sí, sí, sin duda. Y es algo que hemos mencionado también en podcasts muy pasados, porque ya llevamos 3 temporadas, así que todos los que quieran escuchar podcasts tan interesantes como este, obviamente suscríbanse. Pero sí lo dijimos en un podcast pasado, donde hablábamos también como, bueno, lo hemos visto en Google, ¿no? Que trataron de hacer esta inteligencia artificial que fuera un poco woke, como le llamamos, ¿no? A este Ah, movimiento ultraizquierdo, donde ponías como una foto de George Washington y con tal de ser inclusivos y de, pues obviamente no ser malos y no tener un bias, ¿no? Al final te salía un George Washington afroamericano que decías como, este no era George Washington, ¿verdad? Pero un gran error, que al final hay cosas que no puedes cambiar, ¿me entiendes? O sea, sí. pues la historia es la historia, pero existe ese, o sea, que llegamos a ese punto donde el que la esté programando, pues tal vez tiene este bias, donde, o estas cosas donde tal vez va a dar preferencia a los hombres blancos, o las Sí. mujeres van a ser para tratar de una forma, o Sí, etcétera, sigue, ¿no? sigue estando plagada por errores humanos, pero justamente creo que aquí lo que pasa al final de la película es, a partir de que este joven se da cuenta de eso, de cómo usa fundador o este dueño de la empresa sus robots, mujeres, pues como que se alía con Ava, perdón, Eva, pero no solo él se alía con ella, sino también hay otro robot que también es su asistente y que trata horrible este fundador rico y como que salían ellas juntas y al final pues como que se ayudan entre sí como pues para vencer a los dos humanos. Te das cuenta que al final lo que las dos tecnologías querían hacer era liberarse de ellos, ¿no? En ningún momento, bueno, no sé, así yo lo interpreté, o yo entendí como que en realidad Eva le jugó a los dos, engañó a los dos. Sí, obvio. El, el punto era justo que ella quería buscar su libertad, ¿no? Y como que jugó con estas, no solo expectativas de como lo que tú pensarías que es una máquina, sino como de género, ¿no? O sea, porque Sí, como lo cortejaba y decía estoy bonita y me gusta, y como que es esta fantasía mucho como de rom-com, que al final luego te das cuenta que ella lo estaba usando para su favor, ¿no? Y matan al fundador en una manera así muy, se me hizo muy fuerte esas escenas, es- o sea, no es tan elaborada y sin embargo es funcional. Y luego encierra al otro güey así de que le dije, no, no salgas, espérame aquí. Y ella se cambia, se pone así como un cuerpo completo de mujer de y humana, sí. de humana y lo deja ahí encerrado. Y ese güey intenta salir, o sea, recuerda esa escena al principio de cuando están, bueno, no al De, principio, de cuando de más los atrás, robots.
Ajá, cuando están ahí encerrados los robots. Y ella sale y se supone que un helicóptero iba a recoger a este chavo en una semana, pero ella toma ese helicóptero y vemos cómo llega a la sociedad y desaparece en la Se multitud, mezcla ¿no? entre la sociedad, ¿no? Que esa es muy buena escena. Es que al Muy final ella no buena, muy buena. podía, sí, al final yo creo que esa es la mejor escena, ¿no? Cuando ella, pues ya no sabes nunca si es un ser humano o un robot y nadie la voltea a ver ni nada, porque parece una más. Sí. Que esta actriz es Y buenísima. Alicia Vikander es sí, una de las mejores actrices. Yo la vi en un corto de The National donde hace como. Es ella, pero como que interpreta de cuando era un bebé hasta cuando tiene 10 años, cuando tiene 20. O sea, como que es ella misma sin ninguna prótesis, pero interpretando corporalmente cómo va cambiando en su vida. Y es buenísima, es muy, muy buena que al actriz. final Ella de lo hace muy cuentas bien. ella se tenía que deshacer de él, porque para ser totalmente libre no podía ir con él, Sí, o exacto. sea, no podía ser libre si te lo llevas a él, porque al final de cuentas cualquier día dice, es un robot o lo que sea, o sea, Sí, y que ella le dice, justo nuestra relación no es como en un momento cuando la está cuestionando, tú me estás haciendo un examen, ¿no? Que también se me hace muy interesante de que también luego creo que es un comentario sobre las relaciones, de cómo a veces en ciertas relaciones sí hay esta dinámica en la que no se ve igual, ¿no? O sea, como que a veces sí se tratan a otras personas como si fueran una máquina, como esto que decíamos en el episodio pasado, de cómo es muy distinto a los migrantes estadounidenses, a los migrantes que llegan aquí, a los migrantes mexicanos o latinos que van a Estados Unidos, donde parece que son como robots especializados para hacer como cierto tipo de trabajo y marginados y no me sí. veas y como que, o sea, también la ciencia ficción sirve como para hacer ese tipo de metáforas, ¿no? Y como que siento que aquí hablan mucho de cómo a veces tenemos estas relaciones de poder entre géneros. O sea, siempre no, es más común que pase así entre como que el hombre analiza a la mujer y como le dice, ay, a ver, como que en inglés está esta palabra, ¿no? Como condescending, que no es tal cual condescendiente, como que ahí tiene otra cuestión así como sentirte superior. Que aquí en México luego no es tan usada, pero aquí en esta película como que se ve mucho esta cuestión de que realmente él nunca la trató como un igual, siempre la trató como este ideal o como esta tecnología rara. Tal vez sí hubo este sentimiento de enamoramiento, pero no a partir de algo tan sano, ¿no? O sea, era algo manipulado, era un experimento, era provocado. O sea, también ese güey tiene como sus pedos, ¿no? No sé, o sea, ¿qué es lo que Pero dice es la que, película? o sea, sí, pero al final es que al final tú, o sea, no, cuando eres un ser humano y estás teniendo la respuesta que quieres tener, pues vas a sentir ese acercamiento, aunque sea otra especie, por así decirlo. Güey. Pero O eso es sea, no como eres tan especial, o sea, no es, como ser sí, humano no eres tan especial, al final de sí, cuentas. exacto. Ese es el Necesitas error humano. estímulos, etcétera. Exacto. Sí, o sea, queremos estas historias y queremos creer, o sea, independientemente que digamos, ya muere el amor, no creo en el amor, o como que nada, siempre estamos buscando significados, siempre estamos buscando historias. Y una inteligencia superior se va a aprovechar de esas historias y ya lo hace, ¿no? Y ya hay este tipo de, Yo, tal vez yo no una me, manipulación. me aprovecho de mi super inteligencia. Sí, o sea, sí, y va a pasar cada vez más. O sea, y si llega a pasar esta superinteligencia, pues es algo con lo que vamos a lidiar. De hecho, yo escuchaba de cómo cuando estemos lidiando con superinteligencia e inteligencia artificial, vamos a tener que cambiar la manera en la que sabemos si está diciendo algo cierto o no, porque nos va a arrojar tanta información que no vamos a ser capaces de analizarla toda. Entonces estaban Exacto. hablando de como una cuestión así medio random, medio decir, bueno, siento que vas a tener que usar ChatGPT 4 para entender a ChatGPT 10 y medio le vas a entender porque ChatGPT 4 no va a estar al nivel de ChatGPT 10, pero va a ser como tu traductor. Entonces va a ser como una inteligencia traduciendo la inteligencia menor, traduciendo la inteligencia menor, porque Pero ya va a va más llegar tal vez allá. una inteligencia que sepa cómo son todas las inteligencias y pueda engañarte mediante las otras inteligencias, al final de cuentas. Y se vuelve algo muy curioso porque eso no sería como una cuestión de como Dios, esa cuestión que maneja todas las inteligencias y tiene más allá, o sea, está como muy raro, ¿no? Ya llegamos a ese punto que también la película lo cuestiona como, ¿qué es esto entonces, no? Cuando antes como que nos subordinábamos a esta idea del Dios y luego lo creamos y ahora nos vamos a volver a subordinar a esta Ajá. idea de, no sé, es una película muy buena. Creo que si no la han visto, los invito a que la Véanla. vean. Es un clásico de los 9 2000, es años. muy, muy buena. 9 años sin ver esta película. Creo que merecen verla. Y creo que hoy en Sí, día es más relevante esta película, ¿no? sí, Pero pega Flavio, ¿qué vamos a distinto. tener para la próxima semana? Y el libro
El libro que es para este mes, que estamos haciendo ciencia ficción, como pueden ver, es el de Exhalation, se llama. Ajá. No sé si está traducido en español. Buena pregunta. Según yo salió el año pasado, pero no sé. Exhalación. 2019 creo, pero si no está en español, lo dejamos en inglés y lo contaremos de qué se trata, de qué va. Y la próxima semana tendremos la película de Dune, la 2, y donde vamos a hablar de esta película. Sí, es de Ted Chiang y es Exhalación. Está en la editorial esta de Sexto Piso, que es donde de hecho publican a Brenda Navarro. Pero sí, Perfecto, así que lo ya pueden tienen dos buscar. por uno, se pueden llevar. Entonces, la próxima semana veremos Dune, la película favorita de Emilio. Vamos a ver De por este año, qué de este año. de este año de Emilio. La verdad yo también tengo ganas, entonces ya les diremos nuestras Una gran impresiones. película. Tal vez a ver si investigo algo de la novela. No la voy a leer, es demasiado, es muy larga. No. Pero ahí tal vez les daremos chismecito literario. Pero bueno, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Hasta luego. Bye bye. Bye bye.